Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre el modelo atómico de Bohr. El grupo está conformado por Eliana Núñez, Mónica Mansur, Vanessa Cumplido, Marjoris Olmos y mi persona, Yailin Barrios. Empezamos hablando sobre la historia del modelo atómico de Bohr, que fue propuesto por Niels Bohr en 1913 para mejorar el modelo de Rutherford. Rutherford decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, pero no explicaba el por qué no caían en él. Por eso Bohr combinó sus ideas con la teoría cuántica y explicó que los electrones giran en niveles de energía fijos. Niels Bohr buscaba explicar cómo los electrones se mueven alrededor del núcleo sin perder energía y cómo se producen los espectros atómicos. Ahora hablaremos sobre los principales postulados que tuvo el modelo atómico de Bohr. Uno de ellos es que los electrones giran en órbitas circulares fijas alrededor del núcleo sin emitir energía. Otro de sus postulados habla también que mientras estén en su órbita no ganan ni pierden energía, pero cuando saltan de un nivel a otro absorben o emiten energía en forma de luz. Podemos decir y entender sobre todos estos postulados que Bohr ayudó a entender cómo funciona el átomo y dio origen a la física cuántica moderna. Mi nombre es Mónica Mansur. Hoy les voy a hablar sobre quién fue Niels Bohr. Bueno, Niels Bohr fue un físico danés, considerado uno de los padres de la física cuántica. Fue galardonado al Premio Nobel de Física en el año 1922 por sus contribuciones en la estructura atómica. Desarrolló el modelo atómico de Bohr, donde explica cómo los electrones orbitan en niveles de energía discretos alrededor del núcleo. Sus investigaciones fueron la base para la investigación atómica. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con el proyecto Manhattan antes de convertirse en un firme activista de la paz y el desarrollo nuclear. Niels Bohr nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague, Dinamarca. Posteriormente, en el año de 1911, se doctoró en la misma universidad de Copenhague. Y posteriormente estudió en la Universidad de Manchester. En el año de 1913 propuso el modelo atómico, en el que los electrones solo pueden ocupar órbitas específicas y emiten radiación al cambiar el nivel de energía, explicando así el efecto del hidrógeno. Además, durante su vida trabajó con otros grandes científicos como fueron Einstein y Rutherford. Con esto se desarrolló no solo una bomba, sino fueron dos bombas las que desarrollaron y fueron, como conocemos, lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Bohr se convirtió luego en un activista para la paz y lo que promulgó fue el desarme nuclear. Falleció en el año de 1962, pero su legado sigue siendo fundamental para la física y la química actual. Bueno, mi nombre es Eliana Núñez, les voy a hablar sobre el modelo de Bohr en la estructura. Para empezar, vamos a hablar qué son los electrones. Los electrones son casas negativas que giran alrededor del núcleo, con los protones que tienen carga positiva y que están dentro del núcleo. Los neutrones no tienen carga, pero están dentro del núcleo. Las órbitas son caminos o niveles donde se mueven los electrones. La estructura del modelo de Bohr muestra que el átomo está formado de un núcleo central, donde se encuentra la carga positiva, es decir, los protones y los neutrones. Alrededor del núcleo que gira los electrones y las órbitas circulares llamadas niveles de energía. Cada nivel tiene una energía fija. Y los electrones más cercanos del núcleo tienen menos energía, mientras los que más alejados son, tienen más energía. Ahora, la representación del modelo se hace dibujando el núcleo en el centro y a su alrededor en el círculo, los círculos o anillos donde se ubican los electrones. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que hay un solo electrón. Tenemos girando la primera órbita. En cambio, la otra órbita hay un átomo que hay varios electrones distribuidos en diferentes niveles. Mi nombre es Vanessa Cumplido y hoy les vengo a hablar sobre este modelo en las aplicaciones que tiene en la química.
El modelo atómico de Bohr tuvo grandes aplicaciones en la química, ya que permitió comprender, mejorar la estructura y el comportamiento de los átomos. Gracias a este modelo se pudieron explicar las líneas de energía y absorción de los elementos, es decir, las líneas de colores que emiten o absorben un átomo cuando sus elementos cambian de nivel de energía. También ayuda a entender cómo se distribuyen los electrones en los distintos niveles de energía, lo que dio origen a la configuración electrónica, una base importante para estudiar la tabla periódica y los enlaces químicos. Sirve de base para el modelo cuántico actual y estudio de la estructura electrónica. El modelo atómico de Bohr fue muy importante, porque con él se explicó por primera vez cómo los electrones están organizados en niveles de energía. También porque los átomos emiten o absorben luz. Además, se sentó la base para el desarrollo de la teoría cuántica moderna y ayudó a entender la estructura electrónica de los elementos químicos. El modelo de Bohr también presentó algunas limitaciones, que solo funcionaba bien en átomos simples como el del hidrógeno, pero no se podía explicar correctamente los átomos con más electrones. También tiene limitaciones porque no describe con precisión el movimiento de los electrones, ya que estos no giran en órbitas fijas, como se decía Bohr. Para nuestro cierre comparativo, tenemos para decir que pues, el modelo de Bohr fue muy importante porque este mantuvo la idea de que los electrones se muevan en niveles de energía alrededor del núcleo, lo que ayuda a entender la estructura del átomo. Recordemos que las órbitas son estas, o son llamados niveles de energía, donde están distribuidos los electrones. Sin embargo, los modelos posteriores, después de estos, corrigieron que los electrones no giran en órbitas fijas, que los electrones no giran en las órbitas como planetas, sino que se mueven en zonas llamadas orbitales, donde solo pueden predecir la probabilidad de encontrarlos.